magnesia. ¿Quién sigue? Chipana Anca. Chipana, cardiopatía reumática. Cardiopatía reumática. Ya. Chirinos de la Fuente. Tú. Sí, doctora. La Fuente. Valvulopatías. Ya. Después sigue Condori, Asensio, Stephanie. Condori, estenosis aórtica e insuficiencia aórtica. Estenosis. Aórtica e insuficiencia aórtica. ¿Quién sigue? Flores Choque y Johan Eduardo. ¿Quién sigue? Flores Choque, cardiopatía ateroesclerótica. ¿Quién sigue? Flores Gómez, Kevin Axel. Flores Gómez, hipertensión arterial. ¿Quién sigue? Huacantara Quiroz Kelly. Huacantara. Electrocardiograma. ¿Quién sigue? Huatacuro José Miguel. Tromboembolia pulmonar. ¿Quién Ya. sigue? Yanke Chura Karen Stephanie. Síndrome de condensación. Síndrome de condensación. Neumonías. ¿Quién sigue? Luque Apasayoy Waldo. ¿Quién sigue? Luque, edema agudo de pulmón. ¿Quién sigue? Mamani Mendoza Karen Estrella. Corazón pulmonar crónico. Corazón pulmonar crónico. ¿Quién sigue? Marca Aguilar Eros Benjumín. Marca Aguilar, reflujo gastroesofágico. Reflujo, ya. ¿Quién sigue? Monroy Quispe. Monroy, úlcera péptica. ¿Quién sigue? Montoro Ramírez. Montoro, hipertiroidismo. Después sigue Noblega Ancasi. Noblega, hipotiroidismo. ¿Quién sigue? Quilla Lenin David. Quilla Lenin David. Quilla. Sí, doctora. Quilla, diabetes mellitus. ¿Quién sigue? Quispe Huaracayo Denis. Síndrome de Cushing. ¿Quién sigue? Rojas Puma, la delegada, doctora. Rojas Puma. Movimientos involuntarios. Movimientos involuntarios. ¿Quién sigue? Román Choque Yair André. Román Choque. Disturbios de coordinación y de equilibrio. Disturbios de coordinación. Sigue después Santi Cáceres César Milton. Santi Cáceres. Disturbios encefálicos, isquemias. Ya. 27, Tiznado Ramos Richard Simón. Tiznado, el último, ¿no? Sí. Síndrome de hipertensión endocraniana. Justito. Ya, doctora, esos serían todos. Ya, entonces, los seminarios ya están repartidos y se va a, lo van a exponer cada vez que se haga la clase. Por decir, si hoy día hacemos lo que es diabetes, ese día tienen que exponer. Me dejo entender, ¿no? Primero hago la clase y exponen. O lo exponen en la práctica, ¿sí? Yo uso la clase teórica y ustedes exponen en la práctica. Cada semana voy a colgar un caso clínico. Como son ustedes 27, se puede trabajar para que resuelvan un caso clínico, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Doctora, ¿cuándo comenzaríamos las exposiciones? La semana que viene. Ya. Respecto a la evaluación, no entiendo esa fórmula que han hecho, pero
voy a considerar de esta manera. El 70% va a ser de los exámenes, dos exámenes teóricos y va a ser el 70%. El 20% va a equivaler a la práctica que vamos a hacer con los casos clínicos y el 10% al seminario, ¿sí? Ok, doctora. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda que tengan? Las condiciones, doctora, para las exposiciones, límite de tiempo o algunos requerimientos especiales que tengamos por este medio. Ya, máximo de 10 minutos. Ya. Ya, máximo de 10 minutos. Todo está bien claro en el sílabo, solamente que no se entiende esa la parte de la evaluación. Ya, ¿algo más? Doctora, ¿ese porcentaje quedaría o se podría dar alguna adecuación? ¿Cómo así? A ver. Bueno, como usted nos dijo, 70% del examen teórico, 20 práctico y 10 los seminarios. Uh-huh. No sé si si están de acuerdo mis compañeros, podría ser 60% examen teórico, un 20% de práctico y un 20% de los seminarios. Si es que usted No. podría... No. No va a ser factible eso. Estoy esperando también a la delegada que me desglose, a ver si tú lo puedes desglosar esa fórmula que han puesto para la evaluación y se tiene que ingresar 2 notas, ¿no? O sea, significa que el primer examen lo tengo que promediar con su nota de práctica y con los que tengan seminario. ¿Ya? Con los que no tengan seminario todavía, porque el seminario va a avanzar de acuerdo al avance del tiempo, ese 20% de la práctica va a pasar al 30%. Y va a pasar en el segundo examen, va a pasar de que los que ya hicieron su seminario, hicieron en el primer examen, ya no en el segundo examen, entonces el 20% va a pasar a ser el 30%. ¿Ya? Ok, doctora. Ya, bien. ¿Alguna pregunta más? Ya. Este Zoom en cualquier momento se va a cortar y voy a agregar otra reunión. Digamos que vamos a hacer la práctica, ¿ya? Quería decirles, asimismo, la tolerancia va a ser todas las veces que ingresen hasta 10 minutos. Y todos ingresan presentándose, primero muestran su cara, su rostro, ¿ya? Y tú en ese momento le llamas lista y siempre la imagen que presenten, así sea su face, por favor, les voy a agradecer que sea una imagen con decoro. No quiero ver imágenes de desnudos ni en bikini. Muy bien, eso está muy bien. Yo no me opongo a eso. Pero para las clases, modifiquen su presentación. Ya van a ser médicos y tienen que, en este momento están haciendo unas clases y nos merecemos respeto todos, ¿no? Entonces, no sería nada agradable que alguien salga desnudo o en bikini, ¿no? Entonces, es algo que tienen que tener que mejorar su foto de perfil para las clases. ¿De acuerdo? Ok, doctora. Ya. Ya. Entonces lo voy a colgar, lo voy a cortar ahora y yo les envío el link a la delegada para entrar rápidamente en la siguiente clase, ¿ya? Porque ya se me acaba el tiempo. 5 Ok, minutos, ¿ya? ya, doctora. Ya, chicos, arrancamos la clase, ¿sí? Doctora, ¿aún están entrando todavía mis compañeros? Ya han pasado los 5 minutos todavía.
Creo que sí, doctora. Unos Ya, entonces 2 minutos. empezamos, ¿ya? Ya, doctora. Sí. Ahora ya son 20. Ya, entonces vamos a hablar sobre la fisiopatología. ¿Qué va a estudiar la fisiopatología? ¿A qué nos vamos a dedicar en este semestre? Entonces, la fisiopatología viene de la palabra compuesta, ¿sí? Dime, ¿cómo? Apaguen sus micrófonos, por favor. Cuando quieran participar, lo prenden. Ya, bueno, entonces la palabra fisiopatología viene de la palabra logos, que significa estudio, y patos, sufrimiento, ¿no? Entonces, fisiopatología va a estudiar el sufrimiento de las enfermedades, digamos. Entonces, los cambios estructurales y funcionales de las células que son base de la enfermedad. Ya. La fisiología humana entonces estudia las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen de él un ser vivo. Las ramas de para nosotros estudiar la fisiopatología tenemos que remitirnos a la fisiología, ¿no? Entonces, las ramas de la fisiología son la fisiología celular, que estudia el funcionamiento de las células; la fisiología orgánica, que va a estudiar el funcionamiento de los órganos, de todos los órganos de la economía que tenemos; la fisiología sistémica va a estudiar los sistemas del organismo; la fisiopatología entonces va a estudiar las funciones de los sistemas en estado de enfermedad. Prácticamente ustedes van a estudiar durante todo este semestre, o están estudiando ya desde marzo, todo lo que es la fisiopatología del COVID, ¿cierto? Ya lo conocen bien, la fisiopatología, tanto Zoom, tanto se ve en la televisión, lo que han investigado, que ya la fisiopatología ya no hay nada oscuro, ¿no? Y lo que nos ha ayudado en este momento es la tecnología. Bueno, y la fisiología tisular, que debe estudiar los tejidos. En conclusión, entonces, la fisiopatología es la ciencia que se ocupa del estudio de la enfermedad, y este es un proceso dinámico, cuyos elementos constitutivos son la etiología, patogenia, cambios morfológicos y la sintomatología. Por ejemplo, si quieren estudiar un paciente diabético, van a estudiar cómo es que se presentó, si fue hereditaria, si fue congénita o si fue adquirida, ¿no? ¿Qué lo desencadenó? ¿Cuáles fueron sus antecedentes epidemiológicos? ¿Qué síntomas y síntomas presenta en el momento? Y van a prevenir los, eh, las complicaciones tardías y las complicaciones tempranas, ¿no? Entonces, y en todo esto se va a corregir, a disminuir la enfermedad con el tratamiento indicado. Más o menos esa es la fisiopatología de las enfermedades. Bueno, entonces la ciencia que estudia la enfermedad y al portador de ella, el hombre enfermo, y todo con lo que se relaciona con el paciente. Bueno, entonces en la fisiopatología, todo proceso patológico tiene que ver con la etiología, la patogenia, cómo se produjo. En la neumonía, por ejemplo, ¿no? La neumonía bacteriana, la neumonía viral, la neumonía parasitaria, la neumonía por sustancias tóxicas, ¿no? En lo que está de moda, vamos a hablar de la neumonía por COVID. Entonces, la etiología, ¿quién la produce? ¿Cómo se produce? No todos hacen neumonía, y los que hacen, ¿cómo la hacen? ¿En cuántos días? ¿Qué lesiones produce? ¿Qué consecuencias produce? ¿Y qué cambios morfológicos ha producido en el paciente? No solamente en el pulmón, sino también en el cerebro, en el sistema linfático, en el sistema endocrino, y los trastornos funcionales y el significado clínico que puede tener cada paciente. No todos los pacientes son iguales, reaccionan de diferente manera. Entonces, la etiología es el estudio de la causa de la enfermedad. Y puede ser en la antigüedad, en la antigüedad se decía que era un pecado,
un pecado, que es de los dioses, que es de los demonios, que era un castigo. Actualmente se sigue pensando así, no ha cambiado. ¿Ah? Han visto que han quemado el otro día en Costa Rica a un señor que era un investigador andino de, de las plantas naturales, sin embargo lo han confundido con un brujo y lo han quemado. ¿No? Actualmente, ustedes más que yo saben que existe, por ejemplo, en el campo los chamanes y que curan, ¿no? Curan con el cuy radiológico y el cuy de tratamiento, ¿no? Hasta ahora existe eso. Entonces, actualmente, aparte de lo que existe, que es un pecado, que los chamanes lo curan, el famoso, ¿qué se llama? Cuando les dan el cortecito, a ver, ¿cómo se llama? A ver, Sangría. chicos, no, el cortecito que les hacen para sacar la grasa, ¿qué se llama? A ver, Denis Isaac Quispe. Denis, a ver, no está Denis. Edgar Caria pasa. A ver, Edgar. No, no está. A ver, Andrés Román. Sí, doctora. Ya. ¿Qué se llama a las personas que sacan el cebo de Cariciri. los cariciris, ¿no es cierto? Muy bien, un punto. ¿Tu apellido? Roman Choque. Román Choque, muy bien. Entonces, como les dije, actualmente sigue esa medicina en nuestro medio, ¿no? Los cariciris sacan el cebo para curar a otras personas. Otro paradigma que se da, ¿cuál es? A ver, el de la sangre. Quién quiere participar? Cuando nosotros pedimos exámenes de sangre de laboratorio a los pacientes, dice, se junta toda la sangre y se vende esa sangre, ¿no? Es otro es otro paradigma que se tiene aún en la población. Bueno, actualmente se dice que hay factores intrínsecos, genéticos y adquiridos y que tiene que ver con factores ambientales. Ya se colgó otra vez. Bueno, este es por ejemplo, esto viene de los incas, ¿no? Bueno, respecto a, ¿qué pasa, Denis? ¿Qué problema tienes? Solicita control remoto de su pantalla. ¿Qué problema tienes, Denis? Denis. A ver, delegado Julio, ¿qué problema tiene? Ya, doctora, le preguntaré por internet. Ya. Entonces, seguimos. Es la secuencia de acontecimientos en la respuesta de células o tejidos frente al agente etiológico, ¿no? Si me va a dar algo, ¿cómo van a responder mis células? El proceso patológico mismo, la patogenia puede estudiarse desde el punto de vista funcional y morfológico. Ejemplo, acá tenemos un clásico ejemplo de la patogenia de la tuberculosis, que se parece mucho al COVID. Ustedes saben que ahora quien va a llevar el programa de COVID van a ser el programa de tuberculosis, ¿no? Entonces, miren cómo se contagia, ¿no? Con la tos y viene al lado más aereado, que es en la parte de los apex pulmonares. Entonces, que tiene sus vacilos, tose y le pasa al otro, igualito lo que sucede con el COVID. Bueno, los cambios morfológicos son las alteraciones estructurales de la célula y tejidos que son característicos de la enfermedad o diagnóstico del proceso etiológico. Y estos son los cambios morfológicos que se van a producir en el pulmón, ¿no? Esto es el macro, es un pulmón normal, y este es el pulmón ya enfermo, ¿no? Negro, con cavernas. Acá este es como se puede ver al microscopio, lleno ya de tejido fibroso. Bueno, los trastornos funcionales van a ser los cambios morfológicos, influyen sobre la función normal y determinan las manifestaciones clínicas. Este puede ser un paciente VIH con que está recibiendo ventilación
ventilación asistida, oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia en los pulmones, ¿no? Qué coincidencia que justamente está coincidiendo con el momento muy triste que estamos viviendo ahora. Bueno, la enfermedad, ¿a qué llamamos enfermedad? En el siglo XVII, Sydenham formuló la palabra enfermedad como entidades reconocibles por manifestaciones características por una evolución o curso natural típico por una causa determinada. Gracias a esta concepción, una misma enfermedad puede reconocerse como repetida en diferentes enfermos y así se hace posible el estudio, diagnóstico y tratamiento de las distintas enfermedades. Bueno, ¿qué son los síndromes? Ustedes saben que van a llevar en semiología que el síndrome es el conjunto de signos y síntomas. ¿Qué son signos? Signos es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, el edema. La tos puede ser un signo o puede ser un síntoma, ¿ya? Lo pueden encontrar nosotros lo podemos encontrar o el paciente puede decir, vengo por tos, ¿no? O la fiebre puede ser un hallazgo de nosotros, puede ser un signo o síntoma. Entonces, signo es lo que el paciente presenta y síntoma es lo subjetivo, lo que el paciente dice, tengo esto. Me falta el aire, que es disnea, siento que me duele la articulación, ¿no? Entonces, eso es un signo. Bueno, entonces, síndrome viene a ser el conjunto de signos y síntomas. Miren, chicos, para la próxima solamente hay una tolerancia de 10 minutos nomás. Esto ocurre pues cuando no entran a tiempo. Bueno, entonces los síndromes es un conjunto de signos y síntomas, consecuencia de los cambios morfológicos y funcionales de las células, es decir, un proceso patológico específico. Bueno, entonces tenemos acá un diagrama que vamos a ver que está la célula normal, los agentes que van a causar la enfermedad, van a producir cambios físicos, químicos, biológicos, que puede ser producido por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, por causas químicas. Entonces, y esto va a producir fenómenos, la célula se va a adaptar, va a producir fenómenos, va a producir una degeneración celular y una muerte celular. Y al final va a ocasionar la enfermedad. Bueno, ¿cuál es el concepto salud-enfermedad? Es un proceso histórico, que es una concepción mágico-religiosa, ¿no? Desde la antigüedad se dice que hay dioses del bien, hay dioses que son demonios y que traen la enfermedad. Y actualmente también existe lo que es el hechizo, ¿no? En lo que son los brujos, los que producen el daño, ¿no? Pero bueno, esas son parte de la cultura de cada pueblo, ¿no? Antes se creía y se sigue creyendo aún, ¿no? La enfermedad es consecuencia de cierta falta de armonía con el orden cósmico y por castigo por comportamiento moral. Es lo que sale ahora, ¿no? Entonces salen cadenas de oración, sale la Virgen de Chapi ha salido la Virgen de Puno, ¿cómo se llama la Virgen de Puno? A ver, chicos, ¿están despiertos? A Virgen de ver, la Candelaria. la Virgen de Virgen la de... Candelaria, doctora. Ya, entonces ha salido la Virgen de la Candelaria junto con el sacerdote y provocando congestión de gente y al final, ¿qué va a producir? Con más contagio, ¿no es cierto? Pero esa es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y seguimos todavía creyendo que es un castigo, ¿no? El castigo divino, la ira, los dioses, los malos espíritus, y en este momento no sé qué ha pasado con todos los jefes de las iglesias, parece que están, ya no hacen milagros, ¿no? Han entrado de vacaciones. Bueno, seguimos. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Proceso histórico, la ley natural. En el siglo VI a.C. se conformaba una teoría naturalista del cuerpo humano. La enfermedad es entendida como como una alteración morbosa de buena orden de la naturaleza. Y ya nos vamos acercando a la verdad, ¿no? La naturaleza está formada por el agua, tierra, fuego, aire. El universo es caliente, húmedo, frío y seco. Concepto, salud, enfermedad, proceso histórico
el contagionismo, ¿no? La enfermedad va a obedecer a factores internos, humor, y factores externos como el clima y las estaciones. Bueno, que tiene un poco de realidad, ¿no? ¿A quién no le da una gripe en esta época de frío? Pero no es que el frío lo produzca, ¿no? Tiene que haber un agente etiológico, sino que se dan las condiciones. En los siglos XVI y XVII se sitúa la salud de enfermedad en la versión anátomo clínica, cuerpo clínica, ¿no? Entonces ya se sigue avanzando los estudios y vamos a ver que ya hay una teoría de unicausalidad. En el siglo XIX la salud se presenta como un fenómeno ligado a condiciones generales de la vida, ¿no? De la población. Mire, a ver, ¿qué tienen estos niños, chicos? Los de acá. ¿Mm? Desnutrición, doctora. Marasmo, Huasyorco, ¿no? Huasyorco. Bueno, ya, después me dices tu nombre para ponerte tu puntito. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, seguimos y vemos la teoría de la multicausalidad. En 1960, la salud y enfermedad depende del equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente, que es lo que ya ustedes han estudiado y es parte de la historia natural de la enfermedad y que es lo que está vigente hasta ahora, ¿no? Es un triángulo en la que está el agente. ¿Quién lo lleva? El agente. En el caso del COVID, ¿quién lo lleva? ¿Los perros, los gatos o quién lo lleva? Los A ver, humanos. los humanos. No lo lleva el aire, no lo lleva el humo, no lo lleva la Virgen, no lo lleva nadie, sino los humanos. Entonces, hay una relación entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Este es el triángulo que ustedes lo han estudiado bastante en diferentes cursos. El huésped, el agente y el ambiente. Tiene que haber una homeostasis, tiene que haber un equilibrio. Bueno, ¿cuál es el concepto moderno de salud? Es un estado completo de bienestar físico y mental, ¿no? Y social. Se incide mucho en lo mental ahora, ¿no? Entonces, tanto así, y también ya se producen exageraciones, por ejemplo, ese señor, ese soldado de Azángaro, que no quiere estar en el ejército, deserta, se pierde y quiere hacer quedar mal a las fuerzas policiales y ha tenido la irresponsabilidad de hacer quedar mal, de hacer andar a sus padres a pie, ¿no? Entonces, ese chico es un irresponsable. Claro, de hecho que tiene un trastorno mental, pero que no se lo ha ocasionado pues el ejército, ¿no? Probablemente sea un chico engreído. Entonces, uno tiene que tener un equilibrio mental. Ante cualquier acción tiene que reaccionar, pero de manera sana, ¿no? Y social. No porque voy a ir a una fiesta que es característico de algunos estudiantes, en una fiesta, romper botella y llegar al hospital con la cabeza rota. Cuando hacía guardias era de todos los días. Y para colmo se cae un alumno que ingresó a medicina, ¿no? Daba vergüenza. Entonces, ahora, me imagino que ya no habrá eso porque solamente tiene COVID, nada más. Bueno, estará con la cabeza rota si es que vive, ¿no? Entonces, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes ven a un paciente que tiene esquizofrenia, es un loquito lo que se veía antes y lo que se ve en algunos momentos, ¿no? Es un loquito que anda en las calles, es un enfermo. Pero si ese loquito le da su tratamiento, se reinserta en la sociedad, ¿no? Tiene apoyo familiar, se reinserta mejor. Le dan trabajo, se reinserta mucho mejor, ¿no? Entonces va a depender de la sociedad. Bueno, eso lo dice la OMS, en la Organización Mundial de la Salud de 1958. La salud es la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder en forma positiva a los problemas del ambiente. Hay un terremoto, ni modo. Es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Se nos ha venido una pandemia y estamos haciendo ahora esto. Estamos haciendo clases, ¿sí? Tenemos una positiva. No nos hemos dejado vencer por el miedo. Hay miedo definitivamente, pero
pero las cosas, la vida sigue y la vida continúa. Y ustedes tienen que formarse porque ustedes van a hacer diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos que empezar desde la historia clínica, ya van a hacer de semiología una buena historia clínica. ¿Qué pasa cuando los últimos residentes que han llegado, ya no, mejor ya no les hago el comentario, pero nunca han hecho una buena historia clínica? La experiencia de nosotros los asistentes, hacemos 2, 3 preguntas y ya encontramos de dónde se desencadena. Lo que saben ahora es pedir una serie de análisis, Felizmente no tenemos en el hospital resonancia magnética porque si no hubiesen pedido resonancia diagnóstica, ¿no? Hay que hacer una buena exploración física, buenas, y recién se puede pedir exámenes de laboratorio dirigidos a lo que tenga mi paciente. Si yo tengo a mi paciente que estoy pensando que tiene una tuberculosis, no le voy a pedir pues una radiografía de pie, ¿no? A no ser que tenga ahí una tumoración por la cual esté saliendo un líquido blanco gaseoso que puede estar presentando una tuberculosis linfática o miliar, ¿no? Y por último tenemos los análisis de probabilidad clínica. Entonces, dentro de los parámetros del laboratorio vamos a tener la herramienta de medición que va a determinar qué es lo que me va a medir, me va a dar la validez. Al repetirlo el estudio me va a dar la confiabilidad, va a proporcionarme a quién pertenece la prueba y me va a confirmar el diagnóstico, ¿no? Eso va a ser especificidad. Por ejemplo, en lo que se hace una leucemia, le hago la biopsia y me va a decir, sí, es una leucemia linfocítica a células grandes, ¿no? Así, específicamente a eso, ¿no? O le hago otra biopsia de una tumoración en el cuello, que yo tenía la duda que sea un linfoma, una tuberculosis o un cáncer maligno de la tiroides, le pido yo la biopsia y me va a decir, es específicamente, tiene por decir células complejo GOM. Entonces, ¿qué es? Tuberculosis. Y por último, la sensibilidad que nos va a que es la proporción de enfermos que son positivos a las pruebas y que me va a descartar la enfermedad. La morbilidad son los efectos que tiene una enfermedad sobre la vida de las personas. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, ¿no? La artritis reumatoidea generalmente se presenta en las mujeres a temprana edad, es desde los 25 a los 25 años y que lo va teniendo siempre, ¿no? Seguimos. La mortalidad es la causa de muerte, la tasa de mortalidad es el número de muertes por año, ¿ya? Y las características de la población. Entonces, acá tenemos que ver la evolución natural de la enfermedad sin intervención. Se va a producir un pronóstico, un desenlace y una recuperación. Y con intervención también se va a producir lo mismo. Prevención de la enfermedad, tenemos primaria, elimina los factores de riesgo; secundaria, detección temprana, tratamiento curativo; y la terciaria, reducir complicaciones y que va a prevenir el deterioro, ¿no? Y vamos a ver las diferentes etapas de la enfermedad. Eso sería todo, chicos. Entonces, ya hemos hecho la primera clase, ya hemos desarrollado, integrado los seminarios y los que les voy a colgar hasta más tardar el sábado el caso clínico para que lo presente la siguiente semana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctora. En cuanto a los casos clínicos, ¿cómo va a ser el desarrollo? Usted nos va a plantear el caso clínico y va a ser desarrollado personalmente. ¿Nos podría explicar, doctora? Disculpe. Yo les voy a poner, están haciendo también eso en farmacología, ¿no? Presentación de casos clínicos, dice. Sí, aún no los hemos hecho todavía, pero sí se Ya, puede. yo les voy a poner el caso clínico y por decir, ¿no? Yo le voy a preguntar a Lisette cuáles son los signos y síntomas. A Henry le diré cuál es tu diagnóstico por síndromes. A Karen le diré qué exámenes auxiliares le vas a pedir. A Jeremy le voy a preguntar, dígame cuál es la fisiopatología. A Jonathan le diré cuál es la patología. A Juan le diré cuál es el tratamiento. A Rubén le diré cuál es su pronóstico y a Julio le diré cuál es la epidemiología.
¿ya? Pero donde vamos a incidir más en la fisiopatología, ¿sí? Sí, doctora. Doctora, hay un pequeño error en la distribución de los temas, doctora, en lo que respecta a la semana 12, 13 y 14, creo. El segundo tema de la semana 12 no se tomó en consideración. Síndrome histérico, toda la semana 13 y la semana 14 tampoco, que son fisiopatología de disturbios renales, que es la semana 13, y la semana 14, que es fisiopatología de los disturbios renales también, que incluye insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Ya, ya, entonces eso lo dejamos ahí nomás porque no hay no hay alumnos. Ya, doctora. Ujú. Doctora, también ya está presente la delegada. Creo que tuvo algunos inconvenientes para entrar a su plataforma. Ya, no hay Aló, problema. aló. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Soy la delegada del curso, doctora, y quisiera, por favor, que nos explique respecto a la bibliografía que vamos a utilizar, doctora. La bibliografía ya está en sus sílabos. Ya, doctora. ¿Alguna duda más, compañeros? Aló, aló. ¿Sí? Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Carlos, ¿cuál Doctor es tu apellido? Juan Carlos Chipana Anca, doctora. Acá, tienes que modificar tu apellido acá. Ya, doctora. Doctora, una consulta. ¿Vamos a hacerlo las clases virtuales por este medio o, digamos, el medio de la universidad, doctora? Porque he tenido problemas para el ingreso. Por medio de la universidad. Hasta ahorita Entonces, estoy por medio de la universidad. ya, es que el doctor sabe que, doctora, en mi computadora y tenía que descargar la plataforma. Eso tendrías Y, que hablar con tus autoridades. ya, doctora, gracias, doctora. Ujú. El problema que yo he tratado de hacer las clases por medio de la aula de la universidad, pero no sé, no me deja entrar, llamo a los teléfonos que, eso ya voy a hablar con su delegada. Bueno, mejor de una vez. Han dado a mí unos números para poder, para que nos ayuden, pero no me deja entrar ni el sílabus, no me deja entrar la relación de alumnos que me la deberían poner, no me deja entrar nada. Entonces, ahí ponen teléfonos que pueden llamar para alguna consulta, tampoco contesta. Entonces, no sé qué vamos a hacer, pero de todas maneras avanzaremos. Sería bueno que le hagan llegar esto a su decano, que hay problemas, ¿no? En la página. Sí, doctora, le haremos llegar. Ajá, ya. Ya. Eso es todo, chicos. Nos vemos hasta el